Ya. Buenas tardes, chicas. Bueno, nos hemos reunido esta tarde. Somos el grupo número 5. Estamos integrados por Maida Alcibar Adriana, Antonia Mera Alison, Ceballos Dubay María, Conforme Cuenca Yulexi, Delgado Chávez Dinelli, Macías Holguín Amada, Pachaylor Patricia, Pazmiño Mendoza Milena. Pues esta tarde nosotros les vamos a hablar sobre la esquizofrenia y los trastornos relacionados. Pues por problemas de internet no puedo tener encendida la cámara todo el tiempo, entonces la voy a apagar un momento, porque si no se me va a entrecortar y no me van a escuchar. Ya. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia en sí es un trastorno mental grave. Esto afecta a las personas y por ende ellas interpretan la realidad de manera anormal. Es decir, las personas que padecen este trastorno interpretan la realidad de una manera anormal. Este trastorno puede provocar una serie de combinaciones, entre ellas están las alucinaciones, delirios y los trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento. Esto afecta el funcionamiento diario y puede incapacitar a la persona que lo padece. Los síntomas de la esquizofrenia, entre ellos tenemos las fantasías. ¿Qué son las fantasías? Son creencias falsas que no tienen base en la realidad. También están las alucinaciones, que por lo general esto implica ver o escuchar cosas que no existen. Sin embargo, para la persona con esquizofrenia, tiene toda la fuerza y la repercusión de una experiencia normal. Es decir, para ellos es algo real. El pensamiento desorganizado, pues este se infiere a partir del habla desorganizada, por lo que la comunicación eficaz se puede ver afectada y las respuestas a preguntas pueden no relacionarse con estas de manera parcial o completa. Es decir, por ejemplo, en este momento, si en este grupo hubiese una persona que padece de esquizofrenia, yo le puedo hacer una pregunta relacionada con el tema y ella me va a contestar otra cosa que no tiene nada que ver con lo que se está hablando. Esto tiene que ver con el pensamiento desorganizado. Comportamiento motor extremadamente desorganizado o anormal. Esto puede mostrarse varias veces de distintas maneras. Esto viene desde la tontería infantil hasta la agitación impredecible. Esto también afecta el comportamiento y puede incluir, pueden llegar a seguir instrucciones o posturas inadecuadas o extrañas. Y una completa falta de respuesta, un movimiento inútil o excesivo. Puede ser que nosotros le estemos hablando a una persona y esa persona esté ahí inmóvil, como que si no es con esa persona que estamos hablando. O sea, es decir, aquí es el movimiento inútil o excesivo, como también puede ser lo contrario, que está constantemente en movimiento. Los síntomas negativos, estos hace referencia a la capacidad limitada para vivir de manera normal o la falta de ella. Por ejemplo, la persona puede descuidar su higiene personal o parecer que carece de emociones, es decir, que no hace contacto visual, no cambia las expresiones faciales o habla en un tono monótono. ¿Cuándo debe consultar a un médico? En sí, las personas con esquizofrenia a menudo no son conscientes de que sus dificultades tienen que ver con un trastorno mental que requiere de atención médica. Así que entonces son los familiares o los amigos los que deben buscar ayuda. Otra de las preguntas que mucha gente se hace es cómo ayudar a alguien que podría tener esquizofrenia. Podrían empezar hablando con esa persona sobre las preocupaciones que uno tiene al ver el comportamiento de ellos. O sea, al ver que no se comportan de una manera normal. Lo que no pueden es obligarlos a buscar ayuda profesional, pero sí podemos ofrecerle apoyo y ayudar a encontrar un médico cualificado o un profesional de la salud mental. Pues esto en algunos casos puede llegar a ser necesaria una hospitalización de emergencia. Pues entre lo que es la esquizofrenia hay algunos trastornos que se relacionan con esta. Entre ellos, no sé cuál de mis compañeras pueda mencionarme un poco sobre lo que es el trastorno psicótico breve.
Bueno, compañeros, yo le voy a hablar sobre el trastorno psicótico breve. Antes de hablar sobre el trastorno psicótico breve, yo les voy a hablar sobre el estigma. ¿Me puede poner la diapositiva del estigma, compañera? ¿Alguien sabe qué es el estigma o qué entienden por estigma? Una definición que le dan a algo, ¿no? Nadie. Bueno, el estigma, como podemos ver en la imagen, el estigma es, por ejemplo, señales de la persona que tiene en el cuerpo o puede ser también problemas que tenga una persona. El estigma en la salud mental es un trastorno que dificulta mucho a las personas. Si bien podemos ver en la imagen, es una persona que tiene un trastorno psicótico, el cual esa persona anda ida, mal desarreglada, como lo podemos ver en la imagen, ¿no? Que ahí podemos ver una persona que está súper desarreglada. Como por ejemplo, podemos ver también las personas que andan en la calle. Ellos tienen un estigma el cual ellos dicen, no, o sea, yo quiero verme desarreglado, pero es porque ellos tienen trastornos psicóticos. Pero eso no quiere decir que el trastorno psicótico sea, eh, ¿cómo les puedo decir? Para larga, a la larga de la vida, ¿no? A continuación, la siguiente diapositiva, compañera. Esto tiene que ver con lo que yo estaba hablando anteriormente. Esto va dentro de los síntomas negativos, que por ejemplo ahí con la imagen que estaba anteriormente se puede ver que esa persona ha descuidado su higiene, su presencia, o sea, no le importa cómo se ve. Ya para él, así como anda, es algo normal. Entonces, más o menos eso va entre lo que yo estaba hablando anteriormente, entre los síntomas negativos de la esquizofrenia. Exactamente. ¿Qué son los trastornos psicóticos breves? Se dice que son descontroles mentales que conllevan a percepciones raras e ideas inadmisibles para la realidad. Tienen una característica en común y es ocasionar en el cerebro alteraciones a nivel neurológico, así que generan una creación, una creación imaginaria tan irreal que conduzca al delirio o una alucinación visual. Es decir, el trastorno psicótico breve tiene algunas características, las cuales vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya, ¿qué es el trastorno psicótico breve? Como podemos ver aquí, como les dije, el trastorno psicótico breve se caracteriza por su largo plazo, ya que las alucinaciones o, o delirios tienen una duración delimitada. Quienes lo padecen experimentan serias dificultades para evaluar adecuadamente la realidad. Esto se debe a una dificultad para pensar apropiadamente, para procesar sus emociones, para recordar o comunicarse. Podemos decir que estos trastornos psicóticos breves, como lo vamos a ver, tienen 4 características que son los delirios, las alucinaciones y otras en la siguiente diapositiva. Las alucinaciones, no veo muy bien. ¿Dónde dice síntomas, compañera? Ay, no veo bien. Lenguaje irregular y comportamiento desorganizado. Como podemos ver en los delirios, podemos ver en la imagen que son personas que están delirando, ¿no? O sea, el delirio significa que, por ejemplo, no es como cualquier otra persona lo dice, eh, cuando una persona está a punto de morir, dicen, ay no, esa persona está delirando, pero no es así. Los delirios también vienen de parte de una persona que está súper que sana y no solamente como dicen las otras personas, de una persona que está ya a punto de fallecer, pero no lo es así. El delirio consiste en creencias falsas, es decir, por ejemplo, yo, un ejemplo, yo, no,
los muertos dicen que ellos vienen, cuando se mueren, los muertos cuando ellos se mueren, ellos vienen y después no vienen a cuidar. No sabemos si son creencias falsas o son tan solo mitos. Eso podemos tratar como delirios también, extravagantes o erróneas. Son creencias muy firmes. Puede ser que también los delirios sean creencias que sean firmes. Un ejemplo, por ejemplo, yo creo o sea, estoy delirando que yo soñé, un ejemplo, yo soñé que va a llegar un tsunami y yo tengo ese delirio, ay no, en mi pensamiento no, va a llegar el tsunami, pero no es así porque estamos delirando, o sea, ese delirio no es que una persona esté sinceramente enferma, pero sí también puede llegar a personas que aún no lo estén enfermas. Se basan en ser convicciones del paciente a quienes no se le pueden convencer de que sean falsas o muchas pueden ser verdaderas. Las alucinaciones son percepciones sensoriales. Podemos ver algunas características que es la auditiva. La auditiva es cuando, por ejemplo, yo estoy aquí sentada y yo vengo y escucho que alguien me dice, Ginelli, y yo veo que alrededor de aquí en mi cuarto no hay nadie, pero yo escucho que alguien me dice Ginelli, o yo voy por la calle y no hay ninguna persona que me conozca a mí y que me digan Ginelli. Y eso me ha pasado muchas veces, porque muchas veces yo ando en la calle y digo, y eso me pasó por ejemplo, cuando yo tenía como 14 años, yo salía de la escuela con una prima y nadie estaba por ahí alrededor mío que me conocía y cuando yo escucho que alguien me dice, Ginelli, ya pues yo le pregunto a mi prima y mi prima me dijo que ella, o sea, no sabe, ella no había escuchado eso. Esos son alucinaciones auditivas que tú escuchas pero no son ciertas, ¿no? Porque no puede ser verdadera o no o puede ser falsa también esa alucinación. Las visuales son que tú ves. Aquí en la visual hay dos. La, puede ser que visual que tú te levantes de la cama, sea de noche o sea de día, y veas a una sombra. Diga, ay no, es que yo vi, digamos, al muertito, como dicen por ahí, ¿no? Muchos dicen, ay, no, yo vi al muertito, yo vi a mi abuelito que estaba ahí sentado, pero no es así porque esa persona está viendo cosas que la otra persona que está al lado no ve, ¿no? O puede ser que yo esté aquí sentada y otra persona esté también sentada aquí y yo esté viendo una sombra que pasa y la otra persona no lo ve. Esas son alucinaciones visuales. La olfativa es cuando, por ejemplo, tú estás la olfativa es cuando, por ejemplo, tú estás que hueles algo, ¿no? Por ejemplo, eh, nos ha pasado a muchos, o no lo sé, pero creo que esto es cuando, por ejemplo, tú estás en un restaurante y hueles una comida exquisita, pero cuando tú la vas a probar, sale a mala, ¿no? Eso pueden ser alucinaciones. eh, olfativas o también puede ser que tú estés en tu casa sola y no haya nadie y, y tú huelas como a un olor que y tú te preguntes, uy, huele por ejemplo en mi casa, eso le ha pasado a mi abuela. No hay nadie, nosotros no hacemos limpieza, hay veces, por ejemplo, en la mañana y ella está sentada en la silla y dice, uy, huele a fresh clean. Y nosotros decimos, ¿cómo que huele a fresh clean si nosotros no hemos hecho limpieza, pues? Y ni siquiera los vecinos, nada. ¿Cómo va a oler a fresh clean? Nosotros le decimos que tal vez sean cosas que ya tengan el olfato, ya lo tenga así, pero me doy cuenta que eso es como una alucinación olfativa, porque nadie ha hecho limpieza, pero ella huele el olor que huele a eso.
Y muchas veces creo que nos ha pasado a nosotros también, que por ejemplo estemos en un lugar y olemos cosas que ni siquiera están, la otra persona lo huele. Dice, ya, olfativa, etcétera, dice. También en las alucinaciones también podemos ver lo que es el parálisis de sueño, o sea, se le conoce así parálisis de sueños porque es cuando una persona, por ejemplo, en las noches, tú te duermes y tú sientes como que alguien se te acuesta, tú vienes y dices, no, es la bruja, según como dicen, como otras personas según lo dicen, no, es el dintín que está acostado mío, no, es el duende que me ha venido, se me ha venido a sentar encima mío. Esos son parálisis de sueños, que tú sientes cosas que no son ciertas. Podemos ver que también el parálisis de sueño es cuando, por ejemplo, tú también vienes y sueñas cosas que no son reales. Eso también se le puede llamar parálisis de sueño. Eso podemos también decirlo que son alucinaciones, cosas que siente la persona, pero no es verdad. Aunque muchas veces también dicen que las alucinaciones también se vienen en personas que son sanas. Porque una persona sana que, por ejemplo, tenga un joven de 16 a 17 años, una persona que sea totalmente sana y venga y también huela ese olor o huela ese olfato, vea, como digo, sombras, no lo sé, eso es alucinaciones que son, que son realmente falsas para esas personas porque ellos están sanas, totalmente sanas, pero sí para las personas que tienen esas enfermedades, para ellos sí tiene que haber tratamientos. El lenguaje irregular, como lo podemos ver en la imagen, esto implica un habla desorganizada, es decir, por ejemplo, tú estás hablando con una persona y digas, no, es que tú vengas y digas una mala palabra a esa persona, ¿no? Tú estás de lo bien y de lo bien hablando con esa persona y vengas y digas, ay no, te le salga una mala palabra que tú quieras decir, ¿no? Pero no eres tú, sino es ya esa enfermedad que ya está así. Por ejemplo, los viejitos, ellos, por ejemplo, ellos, de primero ellos están hablando qué bien con las personas, pero después ellos salen diciendo, eh, qué sé yo, ay no, insultando hasta sus propios familiares, como lo vemos, por ejemplo, eh, que insultan a, qué sé yo, a, a la propia esposa, a la cuñada, a los que están alrededor de ellos. Ya, podemos ver el comportamiento desorganizado. Este comportamiento desorganizado es que, por ejemplo, la persona que está enferma, tenga un comportamiento que de primero estás bien sentado en una silla, qué sé yo, y después vienes y comienzas como a querer golpear a otra persona. Eso es un comportamiento desorganizado, ya que la persona no solamente tiene esta enfermedad, sino que puede tener delirios, alucinaciones, lenguaje irregular. También puede, como te digo, pegarle a esa persona que está al lado o, o qué sé yo, golpearle. Tratas de como de que ellos quieren estar solo en ese solo lugar. La siguiente diapositiva. Trastorno psicótico breves. Como podemos ver, los tipos de trastorno psicótico breve tenemos con factores estresantes, factores, ay no veo,
sin factores estresantes y ocasionados en el posparto. ¿Qué son factores estresantes? Ya, con factores estresantes se le conoce como psicosis reactiva breve, ya que esto produce una reacción como por ejemplo un trauma, que la persona tenga un trauma, esa persona que está enferma de trastornos mentales, no, yo voy a la cocina, ya que esa persona, ya que está enferma, vaya a la cocina y ella en una ocasión se haya quemado con el sartén o cuando haya ido a abrir la olla se haya quemado, esa persona cuando va a ir de nuevo, en la siguiente vez, va a ir de nuevo a la cocina, ella va a tener un trauma y que diga, ay no, yo no puedo abrir la olla porque me voy a quemar, ay no, es que yo, otro ejemplo, puede ser que vayas a ir a la playa, esa persona que esté enferma con trastornos mentales vaya a la playa. En la playa, ella en el primer instante se haya ido a bañar y viene una ola y la revolca. En la siguiente, ella va a tener lo que es un trauma, ella ya no va a querer ir a la playa, ella ya no va a hacer cosas que, o sea, lo tienen traumado a esa persona porque son traumas estresantes para el individuo. También se dice que los trastornos no solamente vienen por personas que así por así, sino que vienen ya sea por cosas que nos hayan pasado en la vida. Por ejemplo, o también los trastornos también pueden ser por de mucho estrés, que ya tú te sientes estresado. eh, y ya pues ya te revuelve. El estrés te hace que tengas un trastorno mental en tu vida. Sin factores estresantes. Este es un subtipo que desconoce el origen del trastorno. Aparentemente no existe ningún suceso y esta es la modalidad más frecuente de este orden y no es atribuible a ningún suceso externo o desencadenante. Ya, este es el que es, que no es estresante. Por ejemplo, la persona puede caer enfermo con trastornos mentales sin que tenga ningún estrés en su vida, sino que tan solo porque ya le llegó esa enfermedad de trastorno mental, ¿no? También puede ser también hay otro, que estos también se dan en personas en las mujeres más bien, se da también que una mujer embarazada, después de la cuarta semana que haya dado luz, también puede tener un trastorno psicótico breve, ya que se da en el posparto, se dice, ¿no? Se dice que en ocasiones se desencadena este trastorno como consecuencias del parto. Obviamente esta tipología afecta únicamente a mujeres, quienes la desarrollan en las 4 primeras semanas después del nacimiento del niño. Como ya les dije, esto es, por ejemplo, si la persona, la mujer que, como le digo, la mujer que después da luz, ella siente esos trastornos que dicen, yo voy, por ejemplo, eh, al centro de salud, yo y digo, ay no, alguien me anda persiguiendo, ¿no? Eso también puede ser un trastorno mental porque nadie te persigue, pero tú sientes que a los lados hay pasos que van como persiguiéndote. O puede ser verdad o puede ser una falsedad, como se dice en los trastornos mentales. Compañera, Dígame. en esa parte donde dice ocasionados en el posparto también suele pasar. Por ejemplo, a mí me ha pasado, yo tengo 2 niños. Sí. Cuando
O cuando a mí me hicieron, tuve la primera niña, me decían, cuidado te vas a, antes de los 8 días, cuidado te vas a parar frente al espejo, cuidado vas a coger una escoba, que supuestamente la mujer que está recién dada a luz antes de los 8 días coge una escoba, se vuelve loca, que si se ve en el Ah, espejo, no sé qué, bueno, tantos que no sé si son mitos o son reales. Y entonces ya, son cosas que uno se le mete en la cabeza, porque chuta, cuando yo tuve mi segundo, dijo, no, no debo coger un corta uñas, que no puedo coger una aguja, no debo mirarme al espejo, no debo barrer. Entonces son cosas que no sé si son mitos o tienen que ver con esta. la mujer ya se trauma, sería, ¿no? Ya eso serían trastornos traumados, como se Como dice. también yo ahorita que estabas hablando, entonces eso de los factores estresantes. Yo decía, chuta, yo tengo eso, porque yo a mí me pasa eso, que yo voy a la playa y yo me da este error meterme al mar, porque cuando yo iba, estaba pequeña y me metía al mar, las olas me arrastraban. Entonces, para mí eso, yo tengo ese trauma. Yo voy a la playa, pero yo no me meto al mar. A mí también me pasa eso y muchas veces también nos ha pasado ese trastorno estresante porque muchas veces desde pequeño vemos lo que es las películas de, por ejemplo, de los tiburones, ¿no? Tenemos ese trauma de que hay tiburón en el mar y no, ya pues eso nos puede pasar también y creo que a todos nos pasan eso, ¿no? Que vas a la playa y dices, ay no, hay tiburón, ¿no? Eso puede también ser un trastorno estresante. Y ahora que absolutamente en estos últimos tiempos que dicen que hay un pescado en el mar, que yo no sé, yo no lo he visto, pero las personas sí lo han visto, eso para mí me ha traumado mucho, un poquito. Pueden ser también así mismo como dice compañera, son factores estresantes porque dicen, ay, no te metas tanto en el mar porque hay un pescado grandote y ese pescado te hace ahogar. Y, y no lo sé, dicen que muchas personas lo han visto y incluso una persona se salvó de ser ahogada por ese pescado porque ese pescado dicen que lo, lo mordió y las personas ya dice que se quedan sin aliento y eso para nosotros puede, que lo hemos escuchado ya que nos han conversado puede ser un factor estresante, un trauma. Las causas. Diversos, diversos factores tanto hereditarios como biológicos, ambientales y psicológicos. Ya como podemos ver aquí las causas, a pesar de no haberse establecido todavía las causas concretas de este trastorno, se, hipo- se hipotetizan diversos factores como el biológico que, como les digo, los ambientales y los hereditarios. Los hereditarios es decir que ya, por ejemplo, tu familia tenga un trastorno mental, ya no diga, vamos, tu hijo, tu papá va a heredar eso, pero muchas veces no tenemos que decir eso porque si no, los ambientales es decir que hueles el olor que tú no sientes, que las otras personas sienten, ¿no? ¿Y para qué? Ya bueno, eso no está en mis diapositivas tampoco, pero para poder ayudar a una persona que sea de trastornos mentales, podemos ayudarlos a confrontar el trauma. Porque si nosotros nosotros no lo ayudamos a confrontar el trauma de esa persona va a seguir así con ese trastorno psicótico que no todo el tiempo le va a dar, pero es que tenemos que ayudarlos a confrontar ese trastorno, ya sea trastorno alimenticio eh, o los demás trastornos que se van a ver más adelante, ¿no? Em, y para continuación les doy un video. Compañera, ponga el video. Cinco y 43.
Compañera, ponga el video, por favor. Bueno, aquí vamos a ver un pequeño video sobre lo que es el trastorno psicótico breve. ¿Tiene audio, compañera? Bueno, no se pudo visualizar el audio, pero podemos ver que la chica tenía un trastorno psicótico, que el papá estaba muerto. El papá estaba muerto, pero ella lo tenía en sus pensamientos. Y la otra chica era la que le decía que el papá ya estaba muerto, pero ella le decía que no, que el papá no estaba muerto. Eso puede ser unas alucinaciones visuales que ella tan solo veía y la otra persona que estaba a su lado no lo veía. Muchas gracias. A continuación, el trastorno por ideas delirantes. Buenas tardes. Debido a mi niño no puedo tener la cámara prendida. Cuando nos referimos al trastorno por ideas delirantes, decimos que se caracteriza por creencias que son falsas y firmemente sostenidas por al menos durante un mes y no se presentan otros síntomas de psicosis, es decir, que ellos solamente tienen delirio en su cabeza. La característica principal es la presencia de dos delirantes bien sistematizados, sin alucinaciones ni alteraciones del lenguaje o el pensamiento.
y que no conllevan el deterioro de la personalidad. Se distingue de la creencia errónea, ya que en las creencias delirantes permanecen sin cambio frente a la evidencia clara y razonable. De lo contrario, esta distinción a veces es difícil de hacer cuando las creencias son más plausibles. Por ejemplo, cuando en una pareja el cónyuge le es infiel. El trastorno por ideas delirantes se distingue de la esquizofrenia por la presencia de ideas delirantes sin algún otro síntoma de psicosis. Por ejemplo, podrían ser las alucinaciones, la habla o la conducta desorganizada, o muchas veces también son los síntomas negativos. Los delirios pueden ser extravagantes y bizarros. Los extravagantes son los que incluyen situaciones que son poco probables de creer, que alguien como por ejemplo, por decirlo así, que a alguien le extrajeron sus órganos internos y que no le dejaron cicatriz. Entonces eso es algo que una persona no podría creer. El bizarro es la que incluye situaciones poco probables, como creer que se ven infectados o a distancia o engaño a su pareja. La otra diapositiva, por favor. El trastorno por ideas delirantes, al contrario de lo que sucede con la esquizofrenia, es relativamente infrecuente. El comienzo suele ser involutivo y ocurre más o menos en edad mediana o en edad avanzada. Normalmente el comienzo es a los 40 o 49 años en el hombre y a los 60 o 69 años en la mujer. La funcionalidad psicosocial no suele estar tan deteriorada como en esquizofrenia y los problemas surgen directamente de la creencia delirante. Cuando el trastorno por idea delirante aparece en pacientes ancianos, o sea que ya están más avanzados, a veces se conoce como parafrenia, ya que puede coexistir una demencia leve, pero es leve. El médico que atiende debe ser sumamente cuidadoso a la hora de distinguir entre las ideas delirantes y el abuso en los adultos mayores que describe una persona con mayor demencia leve. Los signos y los síntomas. El trastorno por ideas delirantes puede surgir sobre un trastorno de personalidad paranoide previo. En estas personas, la desconfianza permanente y la sospecha hacia los demás y sus motivos comienzan en la edad adulta temprana y se prolongan durante toda la vida. Los primeros síntomas pueden ser sentimiento de sentirse explotado, la preocupación por la lealtad o la fiabilidad de los amigos. Una tendencia a leer significados amenazantes en comentarios o hechos benignos, como los rencores persistentes y la cierta predisposición a responder rápidamente a los desaires percibidos. Se reconocen varios subtipos de trastornos por idea delirante. Está el erotismático, que son cuando los pacientes creen que hay otra persona que los ama. Es frecuente que hagan esfuerzos para contactar con el objetivo de su idea delirante mediante llamadas telefónicas, cartas, vigilancias o acecho. Las personas que tienen este subtipo pueden tener conflictos con la ley relacionados a su comportamiento. También puede ser el grandioso, que es cuando los pacientes creen que tienen un gran talento o que han hecho un descubrimiento importante. Entonces ellos ya se van creyendo como más. El celoso o celopático es cuando los pacientes creen que su cónyuge o su amante le es infiel, como había dicho anteriormente. Esta creencia más bien se basa en las deducciones incorrectas que son apoyadas por evidencias que mayormente suelen ser dudosas y esto puede traer como consecuencia la agresión física, la persecutoria,
Los pacientes creen que están siendo vigilados o espiados o calumniados, y también pueden intentar en repetidas ocasiones tener justicias apelando a los tribunales y a otros organismos gubernamentales, y muchas veces estos recurren a la violencia, como repetir por esa persecución que es imaginaria. Y el somático es la idea delirante que se relaciona con una función corporal. Por ejemplo, que el paciente cree que tiene una deformidad física o un olor o un parásito. La otra diapositiva, por favor. El diagnóstico. En la evaluación clínica, el diagnóstico depende principalmente de la evaluación y la amnesia detallada, además de descartar otras afecciones específicas asociadas con las ideas delirantes. Un ejemplo claro puede ser el abuso de las sustancias o la enfermedad del Alzheimer, la epilepsia y los trastornos abusivos y compulsivos. Disculpe. La evaluación de peligrosidad potencial, en especial en el grado en el que el paciente está deseando actuar sobre sus ideas delirantes, es muy importante. En el pronóstico, el trastorno por ideas delirantes no suele conducir a un deterioro grave o en cambios en la personalidad, pero las preocupaciones que generan las ideas delirantes muchas veces se progresan gradualmente. La mayoría de los pacientes pueden conservar su empleo, claro, pero mientras no incluya referencias relacionadas con su delirio. En este trastorno no hay un tratamiento en sí, pero los establecimientos de una relación médico y paciente es muy eficaz. El manejo de las complicaciones también es muy importante, y en ocasiones cuando ya es de mayor, cuando ya es más grave, se utilizan anticonceptivos. El tratamiento intenta mantener o establecer una relación que sea eficaz, y la falta de conciencia sustancial es un desafío para el tratamiento, ya que si el paciente es considerado peligroso puede ser necesaria la internación. No existen datos que sean suficientes para que apoyen la utilización de ningún fármaco. Aunque los anticonceptivos a veces suprimen los síntomas, uno de los objetivos del tratamiento a largo plazo consiste en cambiar el tema principal de preocupación del paciente y alejarlo del foco de su idea delirante hacia una área que sea un poco más constructiva para sí mismo y gratificante, ya que tiene esto como objetivo, o sea, es un objetivo difícil, pero al mismo tiempo razonable. Averigué un caso acerca de un paciente de 68 años, varón, que era enfermero de una profesión, ya tenía su propia profesión, pero tenía antecedentes del alcoholismo en abstinencia desde hace hace más de 20 años. También tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica debido al tabaquismo, la invalidez permanente por artrosis severa y hernia discal. Este paciente sigue tratamiento con tramadol y, ¿cómo era que se llamaba? Broncodilatadores, de una forma muy crónica. Acudió a la consulta refiriendo que su mujer, según en las palabras de él, sufre un trastorno de estrés postraumático, que según las palabras de él fue causado por un incesto. La relación con el resto de la familia después de eso fue muy mala, ya que en ocasiones el paciente le ha dicho a los amigos que su mujer fue violada por su padre. Aunque su familia ha intentado que él consulte con un psiquiatra, él sigue enfrascado en que su mujer fue violada por su padre, y prácticamente él es el único cuerdo de la familia. Él se autodomina como el único cuerdo de la familia.
porque al preguntarle cómo sabe que su mujer fue violada por su padre y por qué el resto de los familiares lo niegan, inclusive la mujer, siempre responde que eso está clarísimo. Él no presenta alucinaciones ni alteraciones del pensamiento o los síntomas de TEP. No existe ninguna sospecha de alteración orgánica y le están realizando diagnósticos que aún no son específicos. Con la excusa de realizar una terapia familiar, accede a acudir al psiquiatra para tratar a su mujer. Y se instaura tratamiento con neuroléptico con la intención de mejorar la ansiedad que le produce la enfermedad, según él, la enfermedad de su mujer. A la semana ahorita a las semanas ha producido una mejoría de su comportamiento y cada vez va disminuyendo su delirio con gran mejoría, gracias a la dinámica que se ha hecho con la familia. Esta historia fue publicada, este caso fue publicado por la revista Medicina de Familias Emergen, que me pareció muy interesante. Y a continuación, trastornos psicóticos debido a otra infección médica. El trastorno psicótico debido a otras afecciones médicas. La otra diapositiva. Ya. La epilepsia del lóbulo temporal es la psicosis que se refiere a síntomas como delirios, alucinaciones, pensamientos, el habla desorganizados, la conducta mótora extrema e inapropiada, que indica la pérdida de contacto con la realidad. Por ejemplo, este diagnóstico se establece como cuando la psicosis es consecuencia de una afección médica. Las personas que sufren de epilepsia del lóbulo temporal tienen a veces alucinaciones olfativas, en las que huelen cosas que no están presentes, cosas que no están en el momento en el que ellos lo están percibiendo. Sin embargo, las personas sufren trastornos, sufren de otros trastornos médicos que pueden ser las causas de psicosis, como tumores e infecciones cerebrales. También una de ellas es el accidente cerebrovascular, como también la migraña y algunos trastornos hormonales. Sin embargo, las personas que sufren de delirios debido a una enfermedad grave o a la abstinencia de fármacos o sustancias no son consideradas que sufran un trastorno psicótico, sino debido a una afección médica. La otra diapositiva. Bueno, también el tratamiento de afecciones médicas reduce a menudo a la gravedad, como los síntomas psicóticos, que en algunas personas se necesita tratamientos específicos para los síntomas psicóticos que se presentan. En la descripción general tenemos las convulsiones del lóbulo temporal, que comienzan en el lóbulos temporales del cerebro, en lo que es la parte del cerebro, lo cual es estos procesan emociones y son muy importantes para la memoria a corto o largo plazo. En algunos síntomas de las evoluciones también tenemos lo que es la evolución del lóbulo temporal, a veces se llama también conclusiones focales, con alteraciones de conciencia. Algunas personas continúan conscientes de lo que sucede en el lóbulo temporal, aunque durante las convulsiones se intensan, podría ser
podrían ser considerable o no probable los labios o manos que hagan movimientos respectivos a un objeto. Las convulsiones también del lóbulo temporal pueden prevenir de un defecto anatómico o una cicatriz en el lóbulo temporal, aunque a menudo se desconocen las causas. Las convulsiones del lóbulo temporal también se tratan con medicación. Para algunas personas que no responden a medicación, también se puede tomar la alternativa de cirugías ya. Los síntomas pueden causar sensación como la común de los síntomas es la aura, que se puede preceder en conclusión del lóbulo temporal, lo que actúa como advertencia, se puede decir. No todas las personas que tienen convulsiones del lóbulo temporal tienen auras, y no todos los que tienen la recuerdan. El aura es la primera parte de una convulsión focal, ante lo que se ve afectado en el conocimiento. Estos son unos ejemplos, como una sensación repentina de temor o de alegría no provocado. También puede ser una sensación ascendente del abdomen, digamos similar a lo que se siente en una montaña rusa. Otro de los síntomas también es el olor o sabor repentino o extraño que sienten en el momento en el que ellos tienen ese síntoma así de la nada que le llega al gusto de ellos. Cuando acudir al médico, buscar ayuda inmediata es cuando sufren una lesión durante una convulsión, se puede decir, o cuando tienen fiebre alta o la convulsión dura más de 5 minutos. Se reduce también una segunda, si en el momento de que le da una convulsión le siguen dando muchas más, tiene que acudir al médico. La siguiente diapositiva. Asesoramiento médico. El asesoramiento médico puede ser si crees que tú o tu hijo están viendo convulsiones. Puede ser también cuando la cantidad o la gravedad de la convulsión aumenta significativamente sin explicaciones. Cuando aparecen nuevos signos o síntomas de convulsiones. Las causas de las convulsiones puede ser muy frecuente. Con las convulsiones del lóbulo temporal, a veces se desconocen las causas. Sin embargo, se pueden ver varios resultados, que puede ser accidente cerebrovascular, como lo nombré anteriormente, puede ser malformación de los vasos sanguíneos en el cerebro, las lesiones cerebrales traumáticas, los tumores cerebrales, que ya lo nombré al principio, y síndromes genéticos. ¿Alguien que me pueda ayudar con el trastorno esquizoafectivo, por favor? Sí. Yo les voy a hablar sobre el trastorno esquizoafectivo. Siguiente. El trastorno esquizoafectivo es un trastorno mental con combinaciones de síntomas de esquizofrenia, como lo son el agitamiento, la falta de control del comportamiento, irritabilidad, todo ese tipo de actitudes negativas. Los tipos son de tipo bipolar y de tipo depresivo. En el
tipo bipolar se presentan varios tipos, que es trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2 y trastorno bipolar 3. El trastorno bipolar 1 se trata más bien de las personas que experimentan lo que son episodios maniáticos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es episodio maniático? Esto es un estado elevado anormal de excitación, afecto, nivel energético. Incluso los síntomas que presenta la manía es el humor elevado o los pensamientos cuando te vienen a la mente y de un solo, sí. Eso se considera como una fuga de ideas. En el trastorno bipolar 2, se caracteriza por lo que es la depresión mayor. La depresión mayor es cuando se presentan sentimientos de tristeza, pérdida o ira, que incluso esto puede durar un largo periodo de tiempo y esto provoca que el sistema de alguna u otra manera te diga lo que estás sintiendo. O sea, puede que te duela el estómago, puede que sientas un nudo en la garganta, todas esas cosas. En el tipo bipolar 3, más bien se trata de lo que son de las personas mayores, eh, ya que esto también puede generar lo que son los fármacos, incluso lo que son las alteraciones hormonales. Incluso si hay el consumo de drogas o de alcohol, esto puede empeorar. Y lo que es el tipo depresivo, se caracteriza por tener sentimientos de felicidad, culpabilidad, em, y esto puede presentar en mayor o menor grado, acompañados de ansiedad. Al igual que el de tipo de bipolar, que se presentaron varios tipos, asimismo es tipos de depresión, que son depresión mayor, trastorno dísmico, trastorno ciclomítico, solo son esos tres. Lo que es la depresión mayor, esto puede ocurrir en cualquier momento y los síntomas pueden provocar lo que son fobias, depresión, ataques de pánico y lo que son trastorno dísmico. Esto ocurre durante la mayor parte del día o incluso en la mayor parte de los días, que puede durar un mínimo de 2 años. Quienes lo padecen pueden sentir lo que son trastorno de alimento, bajo rendimiento escolar, insomnio, pérdida de capacidad de concentración. En el trastorno ciclotímico, aquí una persona puede sentirse como que está en la cima del mundo y de pronto le llega ese bajón. O sea que de un momento está feliz y de un momento a otro está deprimido. Esto se considera como altibajos ciclotímicos. Eh, los síntomas que puede padecer el trastorno son euforia, mayor deseo sexual, o incluso tener esa energía para trabajar o cumplir varias funciones. En el trastorno afectivo estacional, esto ocurre más bien por estaciones, por eso es estacional. Y es más común en las mujeres, en los jóvenes y quienes viven en otros países que por A o B motivo tuvieron que irse.
Los síntomas de este trastorno son la tristeza, sentimientos de desesperanza, pesimismo. Esto puede presentarse cuando, por ejemplo, te vas a otro país y tienes que buscar un trabajo. Te sientes sin esperanzas, que no lo vas a conseguir, te dices a ti mismo, ¿y ahora qué hago? No voy a conseguir trabajo, no voy a conseguir trabajo. Como que te cierras en ese pensamiento negativo. Y a causa de eso no conseguirás dormir, o incluso vas a pensar demasiado y eso te quitará el sueño. Puede llegar a un punto de que te sientas tan desesperado que no tienes para el alimento, que para tus necesidades, ya sea básicas como eh, que digas, los servicios básicos, como lo es la luz, el agua, eh, todo ese tipo de cuestiones puede provocarte pensamientos suicidas. Eh, en lo que es depresión bipolar, que este es como que más común. Eh, Esto puede afectar el sueño, la energía, el comportamiento. Incluso puedes ver a una persona que está triste y de un momento a otro está riendo. Es como ese cambio de estado de ánimo. Y para detectar este trastorno es mucho más detectable que los otros. A simple vista se puede detectar. Pero sí se puede tratar, es con medicamentos, psicoterapia, o incluso puede servir lo que son las charlas. Ah, Esto se puede dar en bebés, en lo que es la niñez, en, en adultos, mm, en mujeres y hombres. Para cada caso es distinto. Por ejemplo, en los bebés, un ejemplo sería que cuando una madre abandona a su bebé o quién sabe por motivos eh, le quitan al bebé a la mamá, ya sea por condiciones económicas o de vida. Los primeros síntomas que presenta el bebé cuando pasa esto es lloriqueo o, o ese tipo de quererlo todo y si no le da, empieza a llorar. La segunda etapa presenta lo que es la pérdida de peso, gemidos y habrá como que un retraso en el desarrollo. Y en la tercera etapa habrá insomnio, eh, sus gestos faciales se mantendrán serio, enojado, pero esto podría disminuir si el bebé siente ese amor materno. En lo que es la niñez, aquí el niño puede rehusarse a ir a la escuela, no socializa con más niños, no quiere jugar, incluso no se quiere separar de los padres, siempre quiere estar ahí con ellos. O tendrá ese pensamiento de ¿qué pasa si algún día muere mi padre, mi madre? Tendrá ese miedo. Los síntomas que presenta en esta etapa son el mal humor, el bajo rendimiento escolar, conductas desafiantes o estado rebelde, como nosotros le decimos. Incluso en esta etapa, en lo que es la niñez, es como que más vulnerable a que consuman alguna sustancia psicotrópica y tienen comportamientos suicidas. En lo que es la vejez, eh, cuando un anciano se deprime,
A veces su depresión, cuando muestra depresión, uno dice, es por la edad, o, o ya no tiene energía, cosas así, pero no es así. Muchas veces presentan desesperanza y tristeza, pero es por lo mismo, porque tiene depresión. Incluso los farmacéuticos provocan esto, que es como un efecto secundario. Pero incluso esto no solo podría afectarlo a él, sino a sus familiares, porque habrá esa preocupación de como ese cambio de humor, porque puede también mostrarse irritable, porque tal vez ha de sentir de que es una carga o que ya no lo quieren o cosas así. Tienen esos pensamientos negativos y esto a los familiares les afecta. Eh, las charlas podrían ayudar en esto, o incluso si no quieren tomar medicamentos que le ayuden con la depresión, podrían acudir a una psicoterapia, como acabo de mencionar. Así que por ese lado está bien. En lo que son los varones, eh, en los varones es muy distinto, porque en lo que es lo social, ya saben, lo patriarcado, se considera como el género fuerte, y si ellos se muestran entre paréntesis débiles, los van a tachar como que no son varones y así. Así que en cuanto al suicidio, ellos buscan la manera de que su suicidio sea más factible, buscando una manera más letal. Esto sucede más o menos como a partir de los 70 años. En lo que son las mujeres, considero de que es más complejo, por lo que presenta más problemas, ya sea en lo social, en lo personal, lo laboral. También podría presentar lo que es la depresión a causa de la violencia de género, lo que es eh, menospreciarlas por etiquetar el sexo débil. O incluso cuando están desempleadas y tienen hijos, tienen esa angustia y a medida que pasa el tiempo se van a deprimir, ya que no ve cómo sustentar a su familia, en caso de que sea una madre soltera. Incluso en la depresión de mujeres también puede provocarse por, por enfermedades de las tiroides, lo que es el ciclo menstrual, el posparto, o cuando fallece su hijo, podría presentarse la depresión en mujeres. Los factores de riesgo, familiares que padezcan trastorno esquizoafectivo o esquizofrenia o trastorno familiar, trastorno bipolar. Esto también tendría como una enfermedad hereditaria. Esto también podría ser un factor de riesgo. En las complicaciones se podría dar los suicidios, aislamiento social, conflictos personales e interpersonales. Esto podría provocar inseguridad en la persona y mostrar como que vulnerables, pero no es porque les afecte tanto el problema. Tal vez sí, pero es más por lo que ella padece, por la depresión. El diagnóstico es lo que le hacen es una exploración física, pruebas y exámenes de detención, evaluación psiquiátrica,
En el tratamiento, claro, depende del trastorno que presente o de la gravedad que presente, ya sea tipo 1, tipo 2, tipo 3. Medicamentos, psicoterapia, terapia electroconvulsiva, hospitalización. En caso de que las personas no quieran medicamentos, pueden optar por la psicoterapia, que también es factible. Siguiente diapositiva. A continuación, nuestra compañera nos va a hablar un poco sobre lo que es trastornos esquizofreniformes. Bueno, chicas, por lo que he estado escuchando todo lo que ustedes han hablado, este trastorno esquizofreniforme, se caracteriza por síntomas idénticos a la esquizofrenia. Al parecer, todos este trastorno se diagnostica como un trastorno de la esquizofrenia. Es más común en personas que tienen familias con esquizofrenia. Las causas exactas se desconocen. Dice que ¿a qué se debe el trastorno esquizofreniforme? Esto se asume a raíz del trastorno de esquizofreniforme, no es una sola causa, sino que dice que son muchas. Algunas de ellas dice que tienen ver en características biológicas del paciente. Dice que a veces también puede uno sufrir de este trastorno en el modo de las costumbres, en lo que se interactúa en el entorno de lo social. Este trastorno es en intermedio entre en el trastorno psicopático, que también los síntomas vienen siendo similares, o digo iguales a los de la esquizofrenia, porque también se sufre igual así de delirios, de alucinaciones, lenguaje irregular. Entonces como que este trastorno es para mí, en lo personal, es igual a la esquizofrenia. Lo único que este trastorno tiene es que se prolonga entre mínimo un mes a máximo 6 meses. Como que el diagnóstico no es como la esquizofrenia que se da se prolonga como que menos, ¿ya? Como que de acá es como que entre un mes a 6 meses. Este tipo de trastorno dice que son dos, tipo depresivo y tipo bipolar. Parece que alguien habló, ¿cuál de las compañeras fue que habló del trastorno tipo bipolar? Yo. Ya. Creo que todo esto es como que los trastornos son como que todos son iguales. Porque aquí dice que este trastorno es así, tipo depresivo y tipo bipolar. Tipo depresivo, que se aplica en esta categoría únicamente del paciente, son episodios de depresión de mayor. Entonces, quiero contarles algo que como que a mí me ha pasado eso. He tenido como que un tipo de... ¿Qué será de tipo de trastorno esquizofrénico?
esquizofrenia uniforme. Porque a mí me han dado este tipo de... Estaba escuchando todo lo que hemos expuesto y me ha dado esto de la depresión. Bueno, lo bipolar no. Entonces, no sé si alguien me puede ayudar de qué depende la depresión. ¿Será una enfermedad o será un trastorno? ¿Qué piensan ustedes? Que es un trastorno, señora Amada, que puede generar más enfermedades, eso sí, pero es un trastorno. ¿Ya? Porque en realidad cuando uno tiene depresión, no es como que encuentre una cura en realidad, sino que ya la depresión se queda y tienes que aprender a vivir con ella. Porque en los momentos que no puedas estar estable o que tu mundo se venga abajo, se te va a hacer muy complicado volver a estar bien. Y cuando ya tienes una depresión crónica o muy agravada, ya necesitas hasta ayuda profesional, que es psiquiatras y psicólogos, para llegar a una estabilidad por medio de medicación y ayuda mental. ¿Qué piensan las demás? Bueno, les cuento que yo entré en un tipo depresivo. Bueno, por lo que estoy viendo aquí dice hereditario. Hereditario, yo para mí casi no es hereditario, porque parece que esto viene a raíz de los problemas de lo que tú vives, interactúas con el entorno físico-social, o los problemas que te llegan a uno. Porque a mí la depresión me llegó a raíz de los problemas que he tenido. Incluso también el ambiente puede generar esto. Claro, por eso donde uno interactúa con la misma, a veces en las mismas familias, en el mismo que estás conviviendo, como que de tanto estrés, tantas cosas, entonces como que, porque les cuento que yo entré en un tipo depresivo que ya tuve que buscar psicólogo. Bueno, gracias a Dios me han ayudado bastante y bueno, todavía sigo aquí, aunque con depresión a veces les cuento que cuando a veces estoy sola, paso solita aquí en la casa, me entran unas ganas de llorar terrible. Quiero desaparecerme, quiero irme, quiero simplemente por las noches incluso es llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y que no puedo parar de llorar. Entonces, yo decía, no, es estrés, es cuando ya la psicóloga me dijo que yo estaba entrando en una depresión, estaba en primera etapa. Pasaba la segunda etapa, ya era una enfermedad ya crónica, que ya tenía que buscar psiquiatras, todo, porque la compañera Ginelli decía, escuchaba voces. Entonces, pero bueno, eso vino a raíz de los problemas que tuve, a raíz de los problemas de la soledad. Bueno, chicas. Y Sí, alguna Ana, vez, incluso una pregunta, ¿alguna vez tuvo pensamientos suicidas? Suicidas, no. Pensamientos de desaparecerme, de irme lejos, de dañar teléfono, de irme a otra ciudad, de que nadie me conozca, de que eso sí, estuve a punto. Eso sí yo estuve creo a que eso punto. de pensamientos Sí. suicidas ya sería en la segunda etapa, ¿verdad? Entonces yo dice que estaba en una etapa recién así, tipo 1, me dijo la psicóloga, ya la tipo 2 ya era que entonces yo ya quería... ¿Nunca porque perdió las ganas de levantarse? Sí, las perdí. No, pero así de quedarse semanas acostada y le digan lo que le digan. Semanas no, pero sí de días. Ya yo llevaba hasta 2, 3 días, hasta 3 días llegué, que no me provocaba levantarme, no quería levantarme, no quería comer, e incluso para mí todo me daba igual. Todo, si comía o no comía, entonces como estoy sola, imagínense en 4 paredes,
nadie se da cuenta de que si yo estaba o no estaba. Las personas pasaban y dicen, no estabas en tu casa, no estás en tu casa. No, yo estoy en la casa, pero simplemente pasaba encerrada. Entonces no quería saber de nadie. Así, chicas. Bueno, entonces pasamos a trastornos psicopático compartido. Bueno, yo les voy a hablar, a darles a conocer este tema para que nos quede un poquito claro. Yo me voy a detener a explicar qué es trastorno, qué es psicótico, para poder comprender de una mejor manera qué es un trastorno psicótico compartido. Para lo cual se entiende por trastorno que es una alteración del funcionamiento normal del cuerpo o de la mente. Psicótico, que es un trastorno mental caracterizado por la desconexión de la realidad. Trastornos psicóticos, que son trastornos mentales graves, los cuales causan ideas perceptibles anormales. Percepciones anormales. Siguiente diapositiva. El trastorno psicótico compartido es uno de los desórdenes poco frecuentes y de los que se ha llegado incluso a dudar de su existencia, pero sí es algo que afecta a las personas realmente. El trastorno psicótico compartido es una enfermedad que viene de la psicosis y que es transmitida de un individuo a otro, del individuo dominante y el individuo influenciado o secundario. También es conocido como folia deus, que esto significa locura de dos. Esto no quiere decir que solamente exista el trastorno psicótico compartido de dos personas. También lo ocupa un mayor número de personas, o sea, un grupo ya un poco más grande. Esto viene acompañado, como ya lo mencionaba anteriormente, por síntomas psiquiátricos y por la presencia de delirios. Sin embargo, este trastorno empieza con una idea delirante de la persona dominante, la cual le transmite la idea o sus pensamientos, ya lo que el paciente presente a una persona sana. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, para así explicarles un poco más. También puedo contar de que una persona dominante suele tener problemas esquizofrénicos, desórdenes como depresión o trastorno delirante. Yo les voy a explicar acerca de los síntomas del trastorno psicótico compartido, los tipos de trastorno del psicótico compartido y el tratamiento del trastorno psicótico compartido. Para lo cual tomaremos en primer lugar los síntomas. Siguiente diapositiva, por favor. Entre los principales síntomas del trastorno psicótico compartido tenemos la presencia de una idea o de una creencia, la cual está sentada en la persona dominante con total convicción. Frecuentemente el paciente guarda en secreto su delirio. Ya sea de que si alguien le pregunta, porque lo que le van a decir es que es un delirio y ellos no quieren aceptar aquello porque es algo que está fuera de la realidad. Esa idea está totalmente presente en la vida del individuo hasta condicionarla de manera severa. Otro síntoma es que el delirio del paciente ocupa una gran parte de su tiempo, ¿ya? Porque una persona que tiene este tipo de trastorno le da mayor proporción de su tiempo en pensamiento
a que eso existe y a que eso está ahí y que eso no se va hasta cuando ellos ya deciden buscar ayuda. Aunque esto no es fácil, porque las personas que tienen este tipo de trastorno no quieren dejar a que esa idea, es por lo tanto que esto se transmite a otras personas. Esto suele pasar en matrimonios, en pareja, de padres a hijos o amigos cercanos, que comparten muchas vivencias, muchas creencias e incluso religión, entre otras cosas. El delirio ocupa un lugar central en su vida. Esto es prácticamente todo lo que sucede al paciente. Todo lo que le pase a la persona dominante lo va a relacionar que es con la idea delirante, con su delirio. ¿Ya? También otro síntoma es la falta de humor o hipersensibilidad del paciente en todo lo referente a su delirio. Otro síntoma es la reacción irritable o agresiva del paciente cuando alguien le cuestiona sobre su delirio, de que si es real o no es real. También el delirio suele terminar por desarrollar actitudes y comportamientos extravagantes en el paciente. Es por esto que se busca de que la persona dominante, ya trato de señalarlo así para que me pueda comprender mejor, la persona dominante y la persona influenciada o la persona secundaria busquen ayuda. A veces la persona dominante, la persona secundaria, una vez que la persona dominante empieza a decirle y a decirle y a decirle acerca de su delirio, a repetirle y a repetirle, esta persona lo que va a hacer es que la otra persona crea. Y ahí ya ambos tienen la misma idea. Y es aquí donde ya hay que buscar ayuda, porque luego va a ser muy difícil para que estas personas salgan de su idea delirante y también pueden empezar asimismo otras personas a traspasarles su delirio. Ya aquí es ya donde se hace algo, donde les mencionaba anteriormente de que pueden haber un grupo más grande de personas con el mismo tipo de trastorno. Ahora les voy a mencionar sobre los tipos de trastorno psicótico compartido. Folie imposée o locura impuesta. Esta es una forma clásica del trastorno psicótico compartido. En ella un paciente, es como lo que ya les había mencionado anteriormente, ¿verdad? De que un paciente dominante le pasa su idea o su delirio a una persona que está sana, ¿ya? Folie simultánea o locura simultánea. Esta es una forma más frecuente. En ella aparecen simultáneamente en una misma idea de psicosis, ¿ya? En dos individuos. En estos casos se cree que ambas personas padecen previamente un trastorno psicótico, un problema psicótico, pero el paciente dominante transfiere sus delirios y ambos terminan creyéndolas. Es como anteriormente yo también les estaba explicando de que la persona dominante pasa su idea a la persona secundaria o persona influenciada. Folie comunique o locura comunicada. En el paciente primario le pasa la idea al paciente secundario y lo que hace luego es que ya buscan ayuda, ¿verdad? Pero la persona secundaria va a ser un poco, por decirlo así, un poco más fácil que salga de la idea delirante de la persona primaria, para lo cual si mantiene ambos evolucionan independientemente, pero luego de que estén separados, porque lo que hay que hacer es que estas personas, para trabajar con estos pacientes, por decirlo así, con la persona dominante y la persona influenciada, es separarlos, ¿ya? Pero una vez que ellos están separados, como que
vuelvan a tener las mismas ideas, ¿ya? Una vez que mantengan algún tipo de comunicación o algo así. Folia induite o locura inducida. En el paciente secundario termina por desarrollar ideas delirantes inducidas sumadas a las que ya tenían anteriormente. Eso es en cuanto a los tipos de trastorno psicótico compartido. Y siguiente diapositiva, por favor. Les voy a hablar acerca del tratamiento del trastorno psicótico compartido. La diapositiva, por favor. Dentro del tratamiento, por lo general, se emplea algo similar a los casos que se utilizan en el trastorno delirante. Frecuentemente resulta necesario combinar un tratamiento farmacológico y la psicoterapia. En el tratamiento farmacológico, lo que requiere el trastorno son antipsicóticos y antidepresivos. La idea delirante se pierda ya, que ya no la tenga, pero sí va a controlarlo. Y la psicoterapia va a hacer de que la persona tome lugar la realidad, lo que en realidad pasa, no estas ideas delirantes. En lo referente a los fármacos, es importante que estos sean prescritos por psiquiatras o por médicos. Por este motivo, el tratamiento más adecuado para este tipo de casos es que el psicólogo o psiquiatra trabaje conjunto con un médico, para que así el tratamiento tenga mayor efecto en pacientes con trastorno psicótico compartido. Alguien que me pueda ayudar con el trastorno psicótico inducido por sustancias de mediación, explicándonos, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre el trastorno psicótico inducido por sustancias o medicación. Ya. El trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos se caracteriza por alucinaciones o ideas delirantes debido a los efectos directos por el consumo de una sustancia o por la abstinencia de la misma, ¿ya? Los episodios de psicosis se pueden dar por algunas sustancias, como las cuales les he puesto ahí, que son el alcohol, las anfetaminas, el cannabis, la cocaína, los alucinógenos, los opioides, la fenciclidina, que es un anestésico ya muy fuerte, y algunos sedantes hipnóticos que también los suelen consumir para este tipo de adicciones. Ya, para que sea considerada una psicosis inducida por sustancias, las alucinaciones y las ideas deben ser superiores a lo que normalmente son y tienen que tener, por ejemplo, un detonante. La persona tiene que presentarse o tiene tienen que saber el doctor, el psiquiatra, quien la está tratando, que esa persona antes de consumir esta sustancia no tenía el mismo comportamiento o no tenía la misma alteración, ¿ya? Los síntomas suelen ser diferentes, algunos pueden ser breves dependiendo de las sustancias que esté consumiendo, y otros pueden desaparecer poco tiempo después del efecto, ¿ya? Las drogas pueden ser también inducidas como por un psiquiatra o por un médico, porque en muchos casos sí dan este tipo de medicamentos para mantener al paciente estable.
es importante, ya, debido a que algunos jóvenes con esquizofrenia, en la fase prodómica o inicial, consumen sustancias, esta le puede generar una psicosis o hacer que su esquizofrenia aumente o el caso ya pase de una fase a otra, ¿ya? El tratamiento para esto, o sea, para cuando una persona tiene algún trastorno o la ves en un estado psicótico, ya sea por abstinencia o por consumo de algo, lo que se debe hacer es mantener a esta persona en un entorno tranquilo y con benzodiazepina, que es una droga para limpiar, o un antipsicótico, que es para que vuelva en sí. Ya, en la mayor parte de las psicosis inducidas por sustancias, la sustancia, ya las que se administran son esas. También lo que se suele hacer es que le pueden hacer una limpieza por suero si la sustancia es muy fuerte en realidad. Ya, ¿a qué se debe el trastorno psicótico inducido por sustancia? Tal como su nombre lo indica, este trastorno está originado por la ingesta de determinadas sustancias. Además, solo se considera que existe este trastorno cuando el paciente no tiene ningún desorden psicótico antes que de la ingesta de esta. Son varias las sustancias que pueden dar a la aparición de este trastorno y entre las más comunes tenemos las siguientes, que son las drogas alucinógenas, que se tratan de fármacos que al ser consumidos provocan alucinaciones. Algunos ejemplos son el LSD, la mescalina, el éxtasis, el cannabis, todas las sustancias que produzcan este efecto. Tenemos los sedantes, que estas sustancias son químicas y normalmente son creadas para otro propósito en realidad, como pueden ser operaciones, incluso hay sedantes que son para animales y las personas los ingieren para tener un efecto más fuerte. El alcohol, que aunque parezca inofensivo, también tiene un gran componente que hace que también surja esta psicosis cuando una persona bebe mucho. Ya, ¿cuáles son los principales síntomas de trastorno psicótico inducidos por sustancias? Ya, tenemos las alucinaciones y los delirios. Estas alucinaciones pueden ser auditivas y normalmente las personas suelen oír voces. Y en los delirios están relacionados con la idea de ser perseguido o que alguien nos está mirando. Ya, hay trastorno psicótico inducido por sustancia y estas pueden clasificarse a base de dos criterios. En primer lugar, es muy frecuente que se categorice en función de los síntomas que padece el afectado, que pueden ser con ideas delirantes, y aquí predominan los delirios, o puede ser con alucinaciones, que es el síntoma más evidente. También este trastorno se puede clasificar en función del momento en el que se inicia, con inicio durante la intoxicación, que es cuando el síntoma se manifiesta en el entorno de la ingesta de sustancias, o de inicio durante la abstinencia, cuando los síntomas se producen porque no se está consumiendo o el cuerpo no tiene esta sustancia. Bueno, eso ha sido todo por mi tema. Y también me falta decir que a veces nosotros como trabajadores sociales nos vamos a encaminar en muchos lugares y normalmente nos va a tocar tratar con muchas personas y algunas de estas personas van a tener comportamientos que no pueden estar diagnosticados, pero depende de nosotros saber cómo tratarlos ya referente a lo que estamos aprendiendo. Y bueno, eso ha sido todo por la exposición de hoy. Espero sus comentarios. Bueno, no sé, Milena, si alcancemos a reproducir el video que estaba al final, porque también tenemos que tener en cuenta que la esquizofrenia no solamente le da a las personas mayores, también le da a los niños. Entonces al final hay un... minutos, compañera.
Hay bueno, pero bueno, el video en sí era sobre una niña a la que desde muy pequeña le detectaron esquizofrenia. Entonces, no sé qué piensan ustedes acerca de este trastorno que hemos visto hoy día. Pues mira, yo en realidad con todas las exposiciones y escuchándolas a cada una, cómo han investigado su tema y los ejemplos que han puesto, me han quedado realmente claras las definiciones y he podido distinguir un trastorno de otro. No sé, yo antes creía que la esquizofrenia era lo único que podía haber, o la depresión, pero estudiando esto me doy cuenta que hay más. Bueno, yo sí tenía algo de conocimiento porque en el colegio que yo estaba había un estudiante que sufría de esto y cuando le daban los ataques siempre lo ponían de lado o si no le ponían una mochila debajo de la cabeza para que no se golpeara y ponerle algo en la boca porque suelen morderse la lengua, así. O sea, usted ya estaba relacionada con esto porque te tocó vivirlo, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y cuál era la reacción que tenían todos cuando así a él le daban lo- le daban estas crisis? Se quedaban parados ahí mirando nomás. Solamente quien actuaba era el profesor y el hermano. Pero son como convulsiones que le dan. Ajá, sí. Eso como que yo veo, no es epilepsia del lóbulo temporal, no. Lo que puso es lo que nos dijo Adriana. Porque les cuento que yo tengo, bueno, un hermano que hace como un mes, él empezó con convulsiones y él estaba bueno, era un muchacho normal, tiene 24 años y él empezó con convulsiones y le llevamos al traumatólogo y no le encuentran nada en el cerebro ni en nada, porque posiblemente tenía un tumor en la cabeza, pero no. A veces le meten medicamentos, por eso el trastorno del lóbulo temporal suele hacer ya no depende tanto de lo que es medicación, sino que ya a veces ya llegan a lo que es cirugía, porque a veces ya la medicación no les hace para nada. Sí, les cuento que mi hermano sigue igual, sigue lo mismo, no duerme por las noches y no saben qué, ¿cómo te digo? No saben a dónde médico que llevarlo y todo, porque no vayan con la enfermedad de él. Y ahorita que yo estaba, bueno, durante todo esto que estamos hablando, para mí que es un problema de trastorno tal vez. Yo también tengo una prima que a ella la llevan a hacer ella tiene control en Quito, pero a ella, créanme, que a ella le han mandado miles de pastillas fuertes, sumamente fuertes, pero ninguna de esas pastillas le hace, ella sigue teniendo esas convulsiones. Hay veces que en la parte del labio ella misma se muerde y se hace sangre, se lastima ella misma. Mira, sí, son. es que no es que no te haga efecto la pastilla o el tratamiento que está contigo, sino que tu cuerpo se adapta. Mira, yo en el 2018, yo estuve internada por crisis, y yo estuve medicada, internada 9 meses, y de ahí saliendo estuve como 13 meses medicada. Y eso es un proceso que te da, porque al principio tú no entiendes qué pasa contigo, tienes cambios de humor, y si tú dejas de cambiar una pastilla o un tratamiento, eso te afecta de alguna manera. Mira, yo 2018, 2019, 20, 21, recién puedo decir como que hace un mes o 2 meses me siento estable. Y es un proceso que me ha tomado tiempo y que no así de dejar el tratamiento y de esas cosas, porque una vez está bien o ya se comienza a sentir mejor y deja la pastilla.
y deja el tratamiento. Y ahí es cuando uno se hace daño, porque si alguien te manda un tratamiento de 2 años, sigue los 2 años, que por algo es algo. Y algo que pasa con las medicaciones, miren, a mí me daban pastillas en la mañana, que era una para mantenerme sedada todo el día, y me daban un antidepresivo en las mañanas. Y después en las noches me daban el doble de la medicación, pero yo sufro de la presión y yo comencé a sufrir de la presión por la carga muy fuerte de pastillas. De ahí yo comencé, me cambiaban de pastillas, me hicieron un cóctel de pastillas y de tan fuerte las pastillas que me mandaban, ya no me cogían nada, ni me inyectaban, no me dormían, nada, porque la misma medicación te hace dependiente. Y ya después, cuando tú ya no quieres o cuando ya te cansas de tomar las pastillas, tu propio cuerpo te lo pide, porque te desestabiliza si tú no la tomas. Por eso, o sea, yo les cuento dice, te volviste adicta a la medicina. ¿Mande? Como quien dice, te volviste adicta a la medicina. Sí, la necesitabas cuando ya... Tenías que tomar pastillas para dormir o no. Así mismo está mi prima, así mismo. No, pero te diré que todo es cuestión de dejarlo, porque te cuesta y tú tienes que ver el momento que tú lo dejas, porque si tú no lo dejas te vas a hacer dependiente full tiempo. Y eso también tienen que ver los psiquiatras, porque hay medicamentos que son más dependientes que otros. Por ejemplo, tú no le puedes recetar a una persona que le gusta consumir pepas, o sea, que le gusta consumir pastillas, porque hay personas que se medican con pastillas, que ellos tienen adicciones pero pastillas a dormir, cosas así. No le vas a recetar pastillas para dormir, sino que le van a recetar gotas, 2, 3 gotas. Le cambian ya. Pero hay profesionales que no lo hacen. Tengo miedo que esto deje de grabar. Compañeras. Y bueno. Sufres de depresión, ¿no? Que Sí. sufres de depresión. Sí, crónica, pero ¿alguna vez negaste la ayuda de un amigo, familiar o así? La verdad que sí, porque tú no la aceptas. Mira, tú antes de tener depresión, tú tienes una negación horrible. Y otra cosa es que cuando tú tienes depresión, tú todo lo ves negativo. A ti te dicen, por ejemplo, te dicen algo bueno y tú tienes mal humor, lo ves negativo, que por qué le dicen eso a mí. Es algo como que todo el mundo está en contra de ti, tú te sientes así. Pero ya todo es cuestión de ti también, ¿sabes? De buscar otro tipo de personas con que te relaciones, personas que sean positivas. Porque mira, si tú estás con depresión y tienes a una persona que le da igual o que tú le dices que estás triste o no le importa. Pero si tú te relacionas con personas que siempre están, Milena, tú puedes, o vas a salir adelante, o te andan haciendo frases motivacionales, tú vas a salir adelante, tú te vas a sentir mejor. Y poco a poco tú, así sea con pequeños gestos, tú te vas a ir sintiendo mejor y vas como que creciendo tú misma, no sé. Yo ahorita me siento estable y eso me llena de orgullo de decirlo porque tenía full tiempo sin decir. Me siento estable en todos los aspectos y es lo más bonito, no tener dependencia, estar estable en todos los aspectos. Creo que eso es lo mejor que puedo sentirme por mi salud mental, creo. Y en caso de que no socialices con nadie o no interactúes con alguien, ¿cómo le haces? Es que mira, cuando tú también tienes depresión llega una parte que te aísla. Tú no quieres hablar con nadie, tú desprecias a todo el mundo y va a haber un momento en que tú te tengas solo a ti y te vas a dar duro, porque tú lloras y tú pataleas y te vas a dar duro y vas a estar ahí, pero te vas a levantar porque algo que he aprendido de la depresión y de que cuando tienes un apoyo, así, yo tengo a mi mami que siempre está al pendiente, sea como sea, ella me da mis paz y todo, que llore, pero sigue la vida, ya, tú aprendes que la vida sigue.
No sé, es que a mí me ha costado mucho, 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 mucho. A mí me lo detectaron como hace 4 años. Y me ha costado mucho, como no tenía. Yo he tenido unas recaídas durísimas, pero durísimas, durísimas. Y no sé, yo lo que puedo decir es que cuando ustedes estén deprimidos, no se aíslen o busquen ayuda. O hablen así con un perro o con un árbol o escriban lo que sienten, pero saquen todo eso que tienen adentro, porque a veces las otras personas no saben lo que no nos pasa, pero a nosotros nos duele y nos lastima. Y lo mejor que uno puede hacer es expresar y eso, cuando tú expresas o transmites en una hoja o le dices a alguien cómo tú te sientes o mal, créeme que eso pasa y sientes como que un alivio porque te desahogas. Yo lo que puedo decir es que si se sienten ahogados o se sienten mal, busquen ayuda. Busquen ayuda porque ya lo han perdido todo, no tienen nada más que perder. Eso es lo que yo les diría, así como un consejo o algo ahí hablando en el tema. Claro, desde tu experiencia. Desde mi experiencia, como un criterio. E incluso creo que, no sé, tal vez estoy mal, pero creo que las personas que no buscan ayuda terminan por suicidarse, creo, no sé. Exacto. Por eso les digo que busquen ayuda. Es que cuando tú no buscas, la mente es tan poderosa que tú cuando no buscas ayuda o cuando tú estás absorta en tus pensamientos, tú te ahogas en ellos. Pero cuando otra persona ya te escucha, te da también su punto de vista y cambia la cosa. Los pensamientos malos se van y te mantienes como que ocupada, cambian tu perspectiva. Por eso les digo que es importante ver con qué clase de personas nos relacionamos y a quién le contamos nuestras cosas. Y es importante hablar, pero buscar también con quién hablar, ¿no? Es que saben que una persona anda de aquí, de allá, allá, acá, o que Milena. mala, y se van a poner a decirle las cosas. Siempre uno tiene a alguien que se siente como que en confianza o es tu persona. Milena. Mande, Ya, alguien dice, Milena, por ejemplo, cuando tú estás en un estado depresivo y, por ejemplo, tú, como dices tú te enfrascas en tus pensamientos y no quieres escuchar a nadie, quieres estar sola. Si tú no quieres buscar ayuda, y por ejemplo, en este caso, tú que tienes a tu mamá hace todo lo posible por ayudarte, por buscar ayuda médica o la ayuda que sea necesaria, y aún así tú te niegas a recibir la ayuda. ¿Qué sucede con estas personas? o sea, yo te voy a hablar de mi caso. Yo sí me pongo testaruda, terca, que no quiero recibir ayuda o que no quiero hacer nada, a mí me internan de nuevo. Porque yo ya sé cuál es el procedimiento, yo ya sé la rutina, y si llego a tal punto que yo ya no estoy consciente y que ya no tengo poder sobre mí, a mí me internan de nuevo, porque no estoy apta para estar ni en mi casa, ni estar para nadie, y me voy a salir de quicio. Y me van a brindar una ayuda psicológica. Y eso es lo que yo, si yo no estoy así, porque yo cuando me pongo en estado de negación, yo lo que hago es que bloqueo mis redes, cambio de número, me cambio de pelo, me encierro en mi cuarto, no hablo con nadie, dejo de comer, si estoy en clases o en cursos, no me conecto, así ya. Y normalmente yo tengo personas a mi lado ya, que siempre están pendientes de mí y ya que si me ven en un estado muy un deprimente o muy triste, me ayudan ya, sea como sea. Así que, no sé, ahorita yo todo este año me he podido levantar yo sola. O sea, sí he tenido personas ahí a mi lado ayudándome fuerza, pero me he levantado sola. Yo me siento ahorita acta, como que si tengo una herida o algo que me va a dar duro, yo siento que ya me voy a poder levantar. Pero sí, eso ha costado mucho, es que cuesta estar estable, porque no puedo decir cuesta salir de la depresión, porque yo ya les dije, nunca se sale de esto, se aprende a vivir con ello. Es porque uno se bajona rápido, tú ya cuando tienes depresión te bajoneas rápido y hay una cosa que te deprime y te cuesta levantarte. No es algo como que yo te pueda decir que hay una cura, no, pero hay cómo tratarlo, cómo aprender a convivir con ello.
¿Y en qué o en quién te motivaste para salir adelante? Pues en nadie, sino que yo tengo una amiga que yo creo que cuando alguien es muy empático contigo y te quiere de una forma muy bonita, te enseña a querer. Y mi amiga, literal, yo he estado 3 de la mañana que me quiero matar y la mamá viene corriendo, conduciendo, o en taxi, bueno, que sea. Y está aquí y si lloro 2 días, los 2 días está. Y que si yo, ella me repite lo mucho que yo valgo, lo mucho que merezco. Y cuando a ti te lo repiten y tú te lo repites, tú te lo comienzas a creer. Y ella me enseñó que mi propia motivación soy yo, porque yo tampoco la voy a tener a ella siempre, sino que ella me enseñó lo que es la libertad, la independencia y el amor propio. Y me quiso tan bonito que ahorita me enseñó a quererme. Ahora yo puedo decir, cuando una persona llega a mi vida, yo ya no la quiero, no eres, no me haces bien o algo. Porque de eso se trata cuando tú ya estás sanando o algo. No sé, es que también tuve un cambio de pensamiento. Ya me rodeé de pensamientos positivos, ya no andaba con gente que solo andaba pensando cosas que no venían al caso, sino que me reúno con otra clase de personas. Eso también ayuda. Como que las malas influencias, como quien dice. No malas influencias, sino que a veces tú crees que tienes personas que te aportan, ¿Ya? pero en realidad si tú no haces nada por ellos, ellos no hacen nada por ti. Y a veces tú los quieres mucho, o pueden ser personas que siempre han estado contigo, pero no suman en tu vida. Y cuando es así, es mejor a veces preferible quedarse solo o con 1 o 2 personas en tu vida, porque te van a dar lo mismo que tú das y no te van a estar a veces hacer sentir menos o no querido, porque eso también influye. No sé, yo he aprendido muchas cosas ahorita. Cuando en permitir en personas, eso influye mucho. Yo ahorita no permito nada que me haga sentir mal. Pero sí, las malas influencias o las personas con las que tú te rodeas influyen mucho en tu pensamiento, tu carácter y tu forma de ser. Bueno, compañeras, yo creo que vamos a ver cómo terminar la conferencia. Estuvo muy interesante la conversación. A mí también me gustó mucho, Ajá. pero me da miedo que se acabe el tiempo en realidad. Pero ya guardemos mejor.